Bien, buenos días. Eh, Vamos a continuar con el estudio de estos capítulos que hemos venido estudiando en las últimas 2 semanas, más estas serían 3 semanas. Tiene que ver con, buenos días, los dones espirituales, el amor de Dios o la preferencia sobre el amor de Dios, el énfasis sobre el amor de Dios o manifestar el amor de Dios en nosotros. Y hoy vamos a ver el orden y la edificación del uso de esos dones dentro de la iglesia, que está en el capítulo 14. O sea, hemos estado estudiando capítulos 12, 13 y hoy el 14, ¿no? Bien, el capítulo 14 de 1 Corintios establece en rasgos generales el orden y la edificación en el uso de los dones dentro ya de lo que es la iglesia. O sea, allí Pablo está tratando de establecer un orden. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto precisamente lo que tenía era un desorden. Entonces es bueno que nos veamos en ese espejo de cuál tiene que ser el orden en la liturgia de la celebración, del servicio, cuando nos congregamos en la iglesia, ¿no? El propósito de Pablo, por supuesto, regular el uso de los dones, especialmente el de lengua y el de profecía. ¿Por qué? Porque se desbocaban, vamos a decirlo así. En la liturgia dentro de la iglesia, los corintios tendían a desbocarse en ese uso, principalmente de esos dos dones, el de lengua y el de profecía. Luego, establecer un principio rector de que todo debe edificar, o sea, todo lo que se hace en el servicio a Dios y en la congregación, pues el fin último es edificar a todos los que están presentes, ¿no? Otro rasgo de este capítulo 14 es ordenar el culto público para evitar caos, confusión y tropiezo a aquellos incrédulos que se incorporan a la celebración del servicio. Bien. Y otro, subordinar la experiencia espiritual al entendimiento y a la edificación comunitaria. Bien. Vamos entonces, de los versículos, en el capítulo 14, de los versículos del 1 al 5, la prioridad de la profecía sobre las lenguas. Y aquí voy a hacer un énfasis porque a veces se interpreta mal inclusive el término profecía. Se cree que profecía es adivinar el futuro. O sea, cuando a la gente se le habla de profecía, asocia el término de profecía sobre el hecho de adivinar el futuro, sobre profetizar cosas que van a venir. No. Yo voy a leer los versículos en cuestión, sobre todo el 3 y el 4 de ese capítulo 14. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está el propósito de profetizar. Cuando habla del término profetizar, voy a lo que significa. Primero, en griego, el término profetiza es propeteu. ¿Qué significa ese término en griego de propeteu? Literalmente significa hablar en nombre de otro, ser portavoz, declarar un mensaje inspirado. O sea, estamos hablando más bien de que cuando se utiliza, buenos días, el término profetiza, lo que se está hablando es de predicar, no de adivinar o adelantar algo a futuro. ¿Qué ha pasado en la iglesia y sobre todo hoy en día? Que se habla de profetizar y se piensa que es que viene alguien de parte de Dios a traer una nueva revelación. No sé si ustedes han oído eso, han visto a veces gente que llega a las iglesias. Mire, aquí viene un hombre ungido por Dios, lleno de espíritu, que vayan a traer una palabra de parte de Dios. Bueno, depende. Si me predica con la escritura, está bien, pero si me predica imaginaciones, inventos y visiones, cuidado con eso. Bien, porque aquí el término que está utilizando Pablo, profetizar, les acabo de decir, es hablar en nombre de otro, ser portavoz, declarar un mensaje inspirado. ¿Y dónde está ese mensaje inspirado? En la palabra de Dios, en la Biblia. Bien,
Entonces, profetizar no significa predecir el futuro, aunque puede incluirlo en otros contextos. Pero en este contexto, específicamente donde está hablando Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 14, él se está refiriendo, el término profetizar es más bien predicación. ¿Se entiende? No es traer una revelación profética o algo nuevo. Bien, entonces, vamos a Perdón, que volví atrás. Entonces, primero, y fíjense que en el versículo 1 él dice que otra vez, estamos saliendo del capítulo 13, pero él dice, primero, recuerden, seguir el amor, o sea, lo importante es la prevalencia del amor. Segundo, procurar los dones, pero especialmente que profeticéis. ¿Por qué? O vamos a cambiar el término profetizar, porque quizás es que hay gente que no termina de entender. Procurar los dones, pero especialmente que prediquen. O sea, porque ¿qué? La predicación, como dice Pablo, y hemos leído allí en el capítulo 14, pero dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Cuando hablamos en lengua, el que tiene el don de lengua, a veces uno está hablando en unas lenguas que si usted no tiene el don de interpretación, pues no entiende lo que uno está hablando. Eso más bien es para edificación del que la habla, porque el Espíritu está ministrando al individuo que habla las lenguas, pero no está hablando a la congregación. Sin embargo, entonces, Pablo dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza, pero el que predica, vamos a ponerlo así para que se entienda, pero el que predica habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación, que es lo importante, ayudar a la congregación a ser edificados en estos aspectos, en exhortación, en consolación y en edificación, en revelación de cosas que quizás no ha entendido la Escritura y wow, usted predicando está iluminando a otros hermanos sobre algunos pasajes de la Biblia que quizás no tenía comprensión. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, lenguas edifica al que habla. Si no hay interpretación, solamente edifica al que habla. Si hay alguien que les interprete, puede ser que el que interprete esas lenguas pueda traer, sí, ¿cómo te digo? Una edificación también a la iglesia de lo que uno está hablando en lengua, otro que tenga el don de interpretación diga, oye, wow, el Señor está diciendo por medio del hermano tal cosa. Ahí puede ser que edifique. Pero si no, realmente edifica al que las habla. En cambio, que la profecía o la predicación, que es lo que realmente es la verdadera connotación allí del término profecía, edifica a la iglesia. Pablo no prohíbe las lenguas, pero corrige su uso desordenado. Eso es lo que él pretende con estas palabras. Oye, que no se esté allí, porque era como se dice, un relajo de lenguas, todo el mundo hablando en lenguas y el que estaba realmente predicando, pues a veces ni se le entendía porque había gente que quería como poner mayor importancia en las lenguas. Otro, del 6 al 12, la importancia del entendimiento. Eso sí es importante. ¿El entendimiento de qué? ¿De la profecía o de la predicación? Pablo usa ilustraciones como instrumentos musicales, trompeta en batalla, idiomas en el mundo. Conclusión, si no hay entendimiento, no hay edificación. O sea, ¿qué es lo importante? Que el que profetiza o el que predica transmita bien el mensaje para que los hermanos que están recibiendo el mensaje verdaderamente sean edificados y se vayan bendecidos pues con lo que se ha predicado, ¿no? Eso en este margen entre el 6 y el 12. Bien, yo les invito que entre tanto que yo voy con esto, si ustedes tienen el capítulo 14, van leyendo y van viendo, ¿no? Yo lo que estoy es desglosando, ¿bien? O desmenuzándole el capítulo, ¿bien? Ahora, en el mismo capítulo, entre los versículos 13 y 19, Pablo lo que hace es un énfasis en la oración y el canto con entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que el que habla en lengua debe pedir para interpretar. O sea, más bien el que tiene el don de hablar en lengua, lo que debería es orar porque haya alguien, un hermano, que pueda interpretar lo que él habla en lengua. Y Pablo ahí describe, oye, deberías orar por eso. El que tiene el don de lengua, oye, ora porque haya alguien dentro de la congregación que lo que tú hablas en lengua lo interprete.
pueda entender los misterios que estás hablando en lengua. Otro, orar con el espíritu y con el entendimiento. Por eso les digo, o sea, el espíritu es el que te da una verdadera oración con entendimiento. No una oración disparando a ver si la pega, sino una oración verdadera en el espíritu, con entendimiento de la situación que se está experimentando, en la atmósfera que se está moviendo la congregación durante la predicación o durante la exhortación o cuando un hermano está interviniendo hablando, ¿no? O profetizando o predicando. Bien, Pablo dice, Pablo en este fragmento entre el 13 y el 19 dice, yo también hablo en lenguas, más que todos, pero prefiere hablar 5 palabras entendibles a la iglesia, en la iglesia, que a 10,000 lenguas. ¿Por qué? Porque él sabe la importancia, mi hermano. Usted puede, ahí hay otra sillita. Puede sentarse allí. Buenos días. Entonces, lo importante, fíjense, allí Pablo, en este fragmento del capítulo, dice, él prefiere hablar 5 palabras entendibles, o sea, que todo el mundo lo entienda en el idioma que está hablando, predicando, que 10,000 lenguas que nadie entiende. ¿Entiende? En la congregación la prioridad no es la experiencia personal, aunque, bueno, gloria a Dios por aquellos hermanos que tenemos el don. Yo me incluyo, porque yo sí tengo el don. Pero realmente a mí el Espíritu me edifica es a mí cuando yo estoy hablando en lenguas o alabando y el Espíritu me ministra. Oye, gloria a Dios, porque es como una conexión con Dios, con el Espíritu de Dios, y eso de verdad que edifica a uno. Pero si no hay alguien ahí que interprete lo que tú estás hablando, no, ¿me entiendes? Entonces, y la prioridad aquí es que todos sean edificados, la congregación sea edificada. Entonces, no es la experiencia personal, sino la edificación colectiva. Es lo que Pablo está queriendo enfatizar aquí en este fragmento del capítulo 14, entre los versículos 13 y 19. Bien, después en la fracción 14, perdón, del 20 al 25, esos versículos que van del 20 al 25, Pablo lo que está haciendo es una concordancia, haciendo coincidir lo que describe aquí entre estos versículos. Hay una concordancia entre lo que está escrito en Isaías 28, 11 al 10, donde dice que Dios habló en lenguas extrañas como juicio. El profeta allí habla de eso. Por eso las lenguas sin interpretación pueden confundir. ¿Está bien? Dios habló en lenguas extrañas como juicio, por eso las lenguas sin interpretación pueden confundir. Entonces, las lenguas son como señal, más bien para los incrédulos. Si algún incrédulo observa a alguien hablando en lengua, primero puede sorprenderse, porque dice, bueno, ¿y qué habla este? Pero está loco, pero también es una señal para aquel que no cree de que, bueno, oye, ahí está obrando el Espíritu Santo sobre esa persona y eso es algo desconocido para un incrédulo. Un incrédulo no cree. Y ayer conversaba con unos amigos, estuve cenando con unos amigos y estábamos hablando de estas cuestiones, sobre todo por el mundo católico. En el sentido de que estábamos hablando, alguien en la reunión estaba hablando sobre las monjas, cómo oran, cómo rezan, la devoción que tienen un grupo de monjas, estaba alguien comentando, una hermana, oye, pero es impresionante cómo oran el rosario y tal. Digo, sí, pero es sin entendimiento en el sentido de que hacen repeticiones vanas, como dice la misma escritura, vanas repeticiones en oración. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. No está el Espíritu de Dios. Y entonces están buscando a Dios en sus propias fuerzas, pero el Espíritu de Dios ahí no está obrando. Es lo importante. Tener el Espíritu de Dios, que es el que verdaderamente ministra al hombre en lo personal y a la iglesia también cuando estamos reunidos en congregación, ¿no? Entonces, como les decía, las lenguas como señal para los incrédulos, pero la profecía, escuche bien, la profecía confronta el corazón del incrédulo y lo lleva a adoración. La profecía o la predicación, sí, como leímos antes en los versículos 3, sirve para edificación, exhortación. ¿Y exhortación qué es? Confrontar. O sea, la palabra de Dios no es el individuo que profetiza, que está confrontando, sino que él, utilizando la palabra de Dios, confronta al que es incrédulo y el que está en pecado,
y lo desnuda. Entonces, wow, eso es exhortación. Bien, inclusive a los hermanos, porque puede haber gente, hermanos en la iglesia, que estén quizás todavía, ¿cómo se digo? Jugando entre el bien y el mal, sin estar perfectamente en santidad, y la predicación lo confronta y lo lleva a pedir perdón, a arrepentirse, no a salvación, ojo, sino a arrepentirse de algo que está haciendo, que no ha visto, y a curar o a limpiar una parte de su vida espiritual. Bien, entonces, confronta el corazón del incrédulo y lo lleva a adoración. Después están los versículos del 26 al 40, allí eso es todo un orden en la reunión, en cómo debe ser la liturgia de la iglesia, cómo debe celebrarse la reunión el domingo, el primer día de la semana. Vamos a verlo, ¿no? Por parte. Del 26 al 33 es el orden en la reunión. Pablo da instrucciones sobre prácticas. Todo debe hacerse para edificación, máximo 2 o 3 que hablen en lengua y solo si hay interpretación, máximo 2 o 3 profetas hablando por turno. O sea, no es que 5, 6, 7 personas se levantan en la congregación y empiezan a hablar. Eso no es el propósito. Y debe haber otro grupo, que es el que es receptor del mensaje profético, que debe evaluar la profecía o que debe meditar y reflexionar sobre lo que se ha predicado. A eso es lo que Pablo se refiere en esos versículos del 26 al 33. ¿Cuál es la regla central? Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Eso está contenido en esos fragmentos de esos versículos. Que Dios no es un Dios, Dios es un Dios de orden, no de bochinche, ¿no? Pablo lo dice allí. Después del 34 al 35 habla sobre las mujeres y el orden en la asamblea. ¿Por qué? Interpretaciones principales que debemos ver allí. No es una prohibición absoluta a las mujeres a no intervenir, pero sí una regulación para evitar interrupciones. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Estoy hablando de esta iglesia de Corintios, pero que también a veces puede pasar en otra iglesia, que es que las mujeres intervenían, tienden a mucha conversación, mucho, ¿no? Y entonces él le ponía orden a que las mujeres guardaran silencio. Si ustedes leen allí el pasaje, dice que la mujer guarde silencio en la congregación, pero era porque las mujeres tendían a tener mucho diálogo, conversación, y eso interrumpía la predicación. A eso se está refiriendo Pablo. Lo que pasa es que se ha malinterpretado muchas veces. No, ve, ahí lo que dice es que la mujer no debe hablar en la congregación. No es una prohibición absoluta, sino que la mujer esté sujeta a que mientras se está predicando, guarde silencio, porque ellas son más tendientes a... Bueno, las mujeres son más comunicadoras, vamos a decirlo así, que los hombres. Sí, tienden más a buscar comunicación. Bien, otra cosa, se refiere a la evaluación de las profecías, a una autoridad doctrinal también está en este fragmento de estos versículos. Se trata de un principio de orden y sujeción, eso sí. Él sí establece allí un principio de orden y sujeción. No de silenciar a la mujer en toda circunstancia, pues en el 11:5 Pablo reconoce que oran y profetizan. O sea, no es que la mujer está callada, sino que en el mismo capítulo 11, versículo 5 de 1 Corintios, él reconoce que las mujeres oran en la congregación. O sea, no es que le está prohibido no hablar, sino que las mujeres oran y también profetizan, o sea, que también predicaban, o sea, compartían la palabra. Pero, por eso te digo, es un principio de orden y sujeción, donde la mujer, por supuesto que tiene derecho a orar, tiene derecho a también hablar, o profetizar o predicar, pero en su momento, con orden, ¿no? Entonces, el punto principal es el orden y la sumisión al liderazgo para evitar caos. Es lo que quiere Pablo hacer énfasis en esos versículos. Después, en los versículos que van del 36 al 40, él ahí lo que fija es lo principal que quiere transmitir allí es la autoridad apostólica y la conclusión. ¿Autoridad apostólica de quién? De él como apóstol. Se está refiriendo a él, a que él tenía autoridad apostólica para corregir
a la iglesia en estos aspectos, ¿no? Pablo corrige el espíritu arrogante de Corintios. ¿Pero por qué? Porque él tiene autoridad como apóstol para corregir a la iglesia. Por eso, veamos bien esto. ¿Por qué estas cartas están en el canon de la Biblia? Porque son escritas por quienes estuvieron con Cristo o estuvieron en el ministerio de Cristo presentes. O sea, fueron testigos del ministerio de Jesús. Por eso lo que hablábamos la semana pasada, creo que fue, en torno a una pregunta que creo que la hizo José, el hermano José, creo que fue, que me preguntaba si hoy en día existían los apóstoles. ¿Recuerdan? Y entonces es por eso. Él sí tenía autoridad. ¿Por qué? Porque era un apóstol de Jesucristo. Y por eso él sí tiene derecho como autoridad apostólica a corregir a la iglesia. Porque él mismo también inclusive la fundó. O sea, fue la que evangelizó y estableció esa iglesia en Corinto. Y tenía autoridad para corregir. Tenía esa autoridad como apóstol de Jesús. Reafirma que sus instrucciones son mandamientos del Señor, no mandamientos de él. O sea, que lo que él está corrigiendo a la iglesia es un mandamiento del Señor. O sea, no tomen, es lo que le está diciendo, vamos a decirlo así, que tomen mis palabras como no algo mío, sino algo que viene de parte del Señor. ¿Por qué? Por eso está demostrando que tiene autoridad apostólica, porque eso es inspirado por el Espíritu. O sea, lo que él les dejó plasmado en esa carta está inspirado por el Espíritu Santo. Aunque es de corrección, aunque es duro, pero es eso. Reafirma sus instrucciones, son mandamientos del Señor, y con una conclusión equilibrada. Primero, fíjense, termina él diciendo, no impidáis el hablar en lengua. O sea, él no está prohibiendo que se hable en lengua, sino que se haga en orden. Pero la carta, hay otra cosa, porque hay iglesias que, les puedo decir que hay iglesias también, o un tipo de denominaciones de iglesias, que a veces impiden que los miembros de la iglesia hablen en lengua. Porque sienten que eso es como blasfemo o algo que eso no. ¿Por qué? Por una mala interpretación de esta carta en este capítulo. No es que debamos impedir que hablemos en lengua, sino que se haga en orden y que eso no interfiera en la celebración de la liturgia, del servicio a Dios. Bien. O sea, él no lo está prohibiendo. Él dice, no impidáis el hablar en lengua. Eso lo dice en el capítulo 14. Otra afirmación que hace, pero hágase todo decentemente y con orden. Una regulación. Está estableciendo una regulación. Bien, no una prohibición. Que es lo que han malinterpretado algunas otras congregaciones, donde impiden a veces a los hermanos, si hay una manifestación del Espíritu y hay alguien, un hermano ahí hablando en lengua. Déjelo tranquilo, está siendo edificado él. Si no hay alguien que interprete, punto. Es solamente él el que está siendo edificado. Déjelo quieto. Pero eso tampoco debe impedir que siga o continúe el servicio en la predicación, en lo que es la exhortación, la consolación y la edificación de la iglesia, ¿no? De quien está predicando, no del que está quizás ministrado por el Espíritu hablando en lengua. Eso, déjelo ahí tranquilo al hermano. ¿Sí? Y el hermano que habla en lengua sin perturbar la predicación, o sea, que esté allí, ¿no? Síntesis entonces del propósito de Pablo de todo lo que hemos venido estudiando en estas últimas 3 semanas, desde los capítulos 12 al 14. 1. O sea, ¿cuál fue el propósito de la carta en este fragmento desde los capítulos 12 al 14? Combatir el orgullo espiritual. Corintio idolatraba ciertos dones, especialmente el de lengua. Pablo pone el amor como algo principal, más bien, que es lo que habla el capítulo 13, la edificación sobre la espectacularidad. Nosotros como hermanos, si vemos a alguien hablando en lengua, eso debería ser natural, como les dije. Para nosotros, deja tranquilo al hermano. Para el incrédulo, una señal. Para un incrédulo, una señal. Wow, ¿qué le pasa a ese? Bueno, eso es una señal de que vea que Dios obra por el Espíritu en persona y los pone a hablar en lengua. Para un incrédulo. Pero para nosotros, eso, usted quédese tranquilo allí. Si usted no interpreta, quédese tranquilo. Deja al hermano ahí hablando en lengua. Punto. Pablo pone el amor y la edificación sobre esas manifestaciones espirituales de los dones. ¿Qué pasa? Que la iglesia de Corintio le daba mayor preferencia a esto, ¿no? Y es algo que no debe ser. Establecer la función de los dones son dados soberanamente, diversos, complementarios, porque
hay un don que de repente que tengo yo, puede ser complementario con el don que tenga otro hermano, porque hay dones que son complementarios. Vamos a poner el ejemplo, el que habla en lengua y el que interpreta. El que interpreta es complementario del que habla en lengua, ¿no? Ayuda a definir lo que éste habla. Y para el beneficio mutuo, y son temporales. Otra cosa que es importante, los dones son temporales, porque los dones solamente son para este tiempo, pero una vez que partamos con el Señor, ahí no hace falta dones, ahí ya estamos en la presencia misma del Señor. Ya para qué hace falta edificación ni nada si vamos a estar en la presencia del Señor, ¿no? Enfatizar el amor como fundamento. Enfatizar el amor como fundamento. El amor determina el valor de los dones, ¿ve? El valor de los dones, dirige su uso, es la marca de la madurez cristiana. Importante eso sobre el amor, ¿no? Cuanto más amor mostremos, mayor madurez. O sea, más allá de que tú muestres un don, lo importante es que cuánto es tu amor. ¿Cómo se manifiesta tu amor para con los tuyos e inclusive para con los perdidos? Hoy voy a hablar de eso en la predicación. Sí, hoy les traigo mensajes sobre eso. Sobre todo, no tanto porque es más fácil amar al que ya conocemos, pero qué difícil es amar a tu enemigo. Pero bueno, no quiero, porque si no me voy a adelantar a lo que voy a predicar hoy. Bueno, regular el culto público. Pablo quería claridad, entendimiento, orden, participación equilibrada en la celebración del servicio y edificación común. O sea, que toda la iglesia se edifique y que todo el mundo salga bendecido en la celebración del culto. No que un hermano allá habló en lengua y el resto de los que estuvieron ahí presentes ni... Por eso él dice, prefiero que profeticéis, o sea, prefiero que prediquéis que estar hablando en lengua, porque el que habla en lengua, como leímos allí en el versículo 3, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, el que predica, edifica a toda la iglesia. Toda la iglesia es bendecida por la predicación. Bien. Y por último, proteger el testimonio ante los incrédulos. Usted se imagina que hoy aquí estemos celebrando la liturgia o el servicio, está el pastor, quien esté predicando, y todos aquí empecemos a hablar en lengua, todito, y en lenguas, y a brincar, y a danzar. Entra una persona que no es creyente, y dice, bueno, ¿qué es este merengue de locos aquí? Imagínense a alguien que no, o sea, y se consigue esas manifestaciones. Ojo, no es que la manifestación sea mala en sí, el problema es el orden, como lo dijo Pablo ahí en el capítulo 14, que lo establece. El orden. Dios es un Dios de orden. Sí, entonces no, más bien, oye, que la persona que es incrédula y recién se viene y se incorpora al servicio, oye, se sienta bien recibida, pueda recibir la predicación, que sí es importante, como dice Pablo allí, más que el hablar en lengua, wow, y que la predicación confronte a ese incrédulo, porque quizás la predicación del que predica en ese día trae exhortación y a la iglesia y al que es incrédulo, y bueno, le haga ver el pecado a ese incrédulo y pueda venir a arrepentimiento y acercarse a Dios, porque el Espíritu Santo lo toque. ¿Ven la importancia de eso? Entonces, el culto debería ser comprensible y no un espectáculo confuso. A eso es lo que tenemos que ver en el contenido de estos capítulos. ¿Qué pasa? Que como les dije, hay iglesias que han malinterpretado estas cosas. Dice, mírame, ahí lo que dice, volviendo al punto de la mujer, ahí lo que dice es que la mujer no puede hablar en el culto. Correcto, sí dice eso, pero es por el desempeño de ella y el orden y la sujeción que debe tener. No está prohibiendo definitivamente a la mujer que hable. No, eso no. Que hay iglesias
donde inclusive usted va a ver que los hombres se sientan en un lado no sé si han visto alguna congregación así, donde los hombres se sientan en un lado y las mujeres en otro. Porque, como si la mujer casi que fuera maldita. No. Eso es ya una interpretación, una mala interpretación extrema de la Escritura. Bien, a eso se refiere. Inclusive hay congregaciones donde la mujer prácticamente no participa en nada, pues, en el servicio. Eso tampoco. A eso no se estaba refiriendo Pablo. No es el verdadero motivo y la verdadera connotación de lo que Pablo describe allí en Corinto. Bien, sí puede participar dentro de la liturgia, como dijimos en el capítulo 11, habla de que las mujeres oran. ¿Quién prohíbe que las mujeres oren? Oren. Pablo reconoce que las mujeres oraban. Entonces, claro que tienen que, y también profetizaban, o sea, compartían. Por eso este ministerio tiene aquí, por ejemplo, reuniones, interceden, ¿no? Entonces, no es que está prohibiendo. Amén. Por conclusión general, entonces, 1 Corintios 12 al 14 es un bloque más completo del Nuevo Testamento sobre los dones espirituales. O sea, no va a conseguir un pasaje en la Biblia. Hay, creo que algo en Romanos, no recuerdo si es en el 12, en el 13 también, donde se habla un poco también de los dones, pero el pasaje más completo que habla de estas situaciones de los dones espirituales y su uso en la iglesia es en esta carta de 1 Corintios. No va a haber otra donde usted, entonces si usted quiere, cuando usted le diga, ay, mira, ¿y dónde habla sobre los dones espirituales? Tengan presente 1 Corintios, capítulo del 12 al 14, ahí habla sobre los dones, el uso y todo lo que Pablo habló allí sobre los dones. Su uso en la iglesia. Pablo corrige entonces a una iglesia inmadura mostrando, primero, en el capítulo 12, la unidad y la diversidad en el cuerpo. En capítulo 13, la supremacía del amor, de que es mucho más importante el amor, mostrar el amor. Y en el capítulo 14, cuál es el orden y la edificación en el culto. O sea, cómo debe ser el orden y la edificación en el culto. La enseñanza entonces central es, los dones son buenos, pero el amor es mejor. Amén. Los dones edifican, pero solo si se usan con orden y servicio. Es lo que esto es algo muy general, ¿no? Pero si a ustedes le preguntaran, mira, ¿cuál es la enseñanza central de todo esto que hemos venido compartiendo durante las últimas 3 semanas? Es eso. Los dones son buenos, pero el amor es mejor. Amén. Los dones edifican, sí, pero solo si se usan con orden y servicio. O sea, el servicio es en apoyo a los demás, en uso y edificación hacia los demás. Amén. Amén. Bien, hemos llegado al final de esta parte del estudio que tiene que ver con los dones espirituales, el uso. Y a partir de la semana que viene, ya por fin, algo que quizás algunos que están desde el principio, que se comenzaron estos estudios, querían, que es que a partir de la semana que viene vamos a empezar a estudiar un libro de la Biblia. Yo voy a aprovechar también para decirles, antes de pasar a las preguntas y que puedan formular, que inviten de verdad a otros hermanos. Yo sé que esto también se coloca en Facebook, los videos, y la gente puede también verlos en Facebook y estudiarlos después a posterior, puede verlos con calma en su casa, está bien, pero no es lo mismo estar presente que ver un video. Yo qué les digo, no es la misma edificación. ¿Sí? Entonces, inviten a otros hermanos, que la semana que viene vamos a empezar a estudiar el libro de Romanos. Libro de Romanos vamos a empezar a estudiarlo. ¿Cuándo vamos a terminar? Eso sí no les puedo decir, porque eso vamos a ir versículo por versículo, fragmento por fragmento. Yo apenas llevo 3 clases adelantadas, yo no sé cuántas me va a tomar. Yo ya una vez en Venezuela lo hice y duré poco más de un año, así que tenemos trabajo seguro para un año, mínimo. Así que aquí vamos a estar prácticamente estudiando el libro de Romanos, que para mí es uno de los evangelios más completos, una de las cartas más completas teológicamente. Vamos a estudiarla con calmita, paso a paso, durante quizás un poco más de un año. Amén. Bueno, ahora las preguntas.